palabra. Bueno, lo primero que a mí me gustaría decir respecto a esto es que esto, pues digamos, más que un debate de control político de esta administración, debe ser un debate de control político pues al distrito, ¿sí? Porque ya lo mencionaba ahorita la concejal Diago, pues estos cobros de valorización vienen desde Jaime Castro, yo creo que desde antes, bien. Entonces, digamos, parte de la responsabilidad sobre los problemas que voy a discutir a continuación, de hecho, la gran mayoría, pues no tiene nada que ver con esta administración, sino que tiene que ver un poquito cómo estamos utilizando esta figura en el distrito. Entonces, permítame, voy a compartir una presentación y a poner el cronómetro para no irme a pasar. Tómese su tiempo con saber la hacer de nosotros. Listo, ahí la ven. Está empezando a compartir. Ya, ahí la vemos. La puedo poner grande. Eso. Listo. Entonces, lo primero que a mí me gustaría decir es que esto que a veces nosotros consideramos que funciona tan mal en Bogotá, y que mencionaba algunos de los concejales del Centro Democrático, que la palabra valorización le da un dolor de cabeza a muchos, o casi a todos los que la tenemos que pagar en Bogotá, pues ese es un ejemplo a nivel internacional. Y es uno más de los ejemplos de la excelente cultura tributaria de los bogotanos. Pero siento que la administración y el gobierno de Bogotá un poco se ha dormido en los laureles de esa confianza y esa cultura tributaria de los bogotanos y ha cometido toda clase de abusos. Entonces, de eso se trata la presentación. Voy a arrancar con algo muy sencillo que para la mayoría pues puede ser repetitivo, pero quiero dejar muy claro porque acá está la esencia del valor de esta herramienta. Y es, ¿qué es lo que debe ser la contribución por valorización? Entonces, un ejemplo muy sencillo. Uno tiene un apartamento, al lado tiene un lote vacío. Entonces, lo que llega, lo que debe hacer pues la contribución por valorización es decir, mire, yo voy a transformar ese lote vacío que está al lado de su apartamento en un parque. Esa obra va a valorizar su apartamento, en este ejemplo, un 10%. Entonces va a pasar de valer 200 a 220 millones. Esto, por supuesto, es con unas cifras imaginarias. Pero de esa valorización del 10% de su apartamento, pues usted me debe pagar la mitad para pagar la obra del parque que yo ya hice. Presidente, si me ayuda con los micrófonos. ¿Se cree que si ponemos en micrófonos le paré el tiempo al concejal? Se nos metieron los... Creo que ya, presidente. Continúe, concejal. Entonces, ¿qué es lo valioso de esto? Que la valorización que genera la obra, en este caso el parque, se distribuye la mitad para el privado y la otra mitad para la ciudad, que puede usarla para pagar esa obra del parque o cualquier otra obra que se necesite en la ciudad. Normalmente, ese parque se construye 100% con presupuesto del distrito y la valorización que se le genera a los privados que están a su alrededor se queda 100% en sus manos. Entonces, esta herramienta lo que permite es distribuir esa valorización entre los privados y el distrito para hacer más obras. Desafortunadamente así no es que ¿se trabó esto? Ahí va. Entonces, desafortunadamente así no es que ha funcionado en Bogotá. Acá lo hacemos al revés. Como el distrito no tiene la plata en el bolsillo para hacer ese parque del ejemplo anterior, lo que le decimos es a los ciudadanos, venga, págueme usted la obra por delante, que yo le juro que eso va a valorizar su predio. Eso tiene pues de valioso que la ciudad pues no necesita sacar plata de su bolsillo para hacer las obras inicialmente, pero lo que hace es pasarle toda la responsabilidad, todo el riesgo de las fallas en la ejecución de esas obras a los ciudadanos. Entonces,
ya con los años hemos aprendido algunos de los problemas que tiene esto. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando la obra que prometió el distrito no valoriza los predios a su alrededor, sino que por alguna razón los desvaloriza? Ya ahí el distrito cobró prometiendo una valorización, pero lo que hizo es hacerle un daño al contribuyente. No le va a devolver la plata. Problema número uno. Problema número dos. ¿Qué pasa si la valorización que le prometimos al ciudadano, porque una vez más, le decimos, páguenos que yo le prometo una valorización de, en el ejemplo anterior, 20 millones de pesos. ¿Qué pasa si no es de 20, si no es de 5? Yo ya le cobré mucho más. Yo ya le cobré 10. Entonces, ¿qué pasa en esos casos? ¿Qué pasa si se demora la obra muchísimos años, como se han demorado tantas de las obras de valorización, pues que nos daban respuesta acá en la proposición? ¿Cómo se toma eso en cuenta en el cobro inicial? ¿Por qué siempre es el ciudadano el que paga los errores de la administración pública? Por eso es que a todos nos da dolor de cabeza esta palabra. Y el último, pues ya es el colmo, pues, y es que dentro del cobro de valorización cobran los estudios y diseños de algunas obras. Entonces van y hacen los estudios y los diseños y se dan cuenta que la obra no valía 50, sino que valía 400. Entonces que la plata que recogieron no va a dar abasto para construir toda la otra obra. Y necesitan volver a cobrar una obra que ya cobraron para reunir toda la plata que se necesita. Pues es insólito. Estos son algunos de los abusos que ha tenido que enfrentar la ciudadanía bogotana frente a este cobro y por lo cual pues genera tanto malestar. Por supuesto, pues estos ejemplos que mencionaba el concejal Forero son una vergüenza. Que la obra de la 45 lleve 25 años, es impresentable. Mejor dicho, ¿qué podrá pensar la gente que pagó esa contribución? Afortunadamente en este último cobro del acuerdo 748, pues se mejoró en algunas cosas. Vamos, por lo menos a la gente no se le cobran los estudios y diseños, sino que eso los hace el distrito y eso pues reduce el riesgo de error muchísimo y pues que se puede pagar a plazos dándole mayor confianza a la gente. Pero lo que yo quiero enfatizar es que esta es una herramienta maravillosa que bien utilizada podría darle las herramientas a Bogotá para multiplicar esos cobros por muchísimas obras más. Si de verdad uno hiciera la obra primero, midiera cuánto se valorizaran los predios vecinos y sobre eso cobrara un porcentaje de la valorización real a los privados, a los ciudadanos, sería bienvenida, una maravillosa noticia la valorización. Tráigala a mi barrio, por favor. Si usted me valoriza mi predio un 30%, yo le doy un 10% de vuelta feliz. Lo podría uno inclusive llevar a los estratos 1, 2 y 3. ¿Por qué no? Alguien que es un propietario de una casa en estrato 1, si me duplican el valor de mi predio, yo le contribuyo, hermano, se lo juro. Entonces, eso es lo que podría suceder, sí. Y digamos, el concejal Amin ya mencionaba que esta posibilidad se puede usar, que está dentro de lo que autoriza el estatuto. Entonces, si logramos recuperar esa confianza de la gente, si logramos no pasarle el 100% del riesgo a la gente, sino que la administración diga, ¿sabe qué? Yo me comprometo a correr los riesgos y solamente le cobro a usted si le valorizo su predio. Se podría llevar esta herramienta a muchas otras zonas de la ciudad. Esto en cuanto a la discusión de la herramienta de la valorización en general, en contexto, no como la responsabilidad de esta alcaldía en particular, sino como una herramienta a disposición de la ciudad y de su desarrollo. En cuanto a la proposición en particular, a mí me interesaría saber, pues si eso no está en la proposición, cuánto ha sido la falta de pago en las valorizaciones anteriores y qué se ha hecho para responder frente a esa falta de pago. Porque esta vez, pues también lo dice la proposición, aunque la mayoría de la gente ya pagó, va a haber gente ahorita que no va a poder pagar. Y pues llegar a embargarle sus predios porque no pagó la valorización me parece delicado. Entonces me gustaría que nos den pues alguna visión de cuál es la estrategia hacia adelante para seguir frente a la gente que no pague en este contexto tan particular. Lo otro es que nos expliquen la obra de la calle 79B. Sí, es una obra chiquita, pero yo realmente no comprendo cuál es la lógica de la priorización de esta obra. Ahí ven en las fotos, esta es una calle residencial en Chapinero que
no solamente no tiene un alto flujo peatonal, sino que arranca a media cuadra. Ustedes ven en el mapa de abajo, esa calle 79B va de la carrera cuarta, que es la que está a la derecha, hasta la carrera séptima, que es la que está arriba a la izquierda. Esa obra ni siquiera arranca en la carrera cuarta, arranca en la mitad de una cuadra residencial y no conecta nada con nada. De verdad, esa era la calle que más necesitaba que le mejoráramos los andenes en Chapinero. ¿De dónde salió esa obra? Por favor, explíquenos. Para cerrar, simplemente decir que yo creo que pedir que le devuelvan a la gente que ya pagó la plata, aunque popular, más que popular es populista, porque es absurdo que nosotros nos gastemos un montón de plata cobrando estas obras y después nos gastemos otro montón de plata devolviéndolas. Eso es, pues, sí, ya es el fracaso más insólito de la administración pública que uno se pueda imaginar. Yo creo que hay que hacer los esfuerzos para terminar estas obras. Eso sí, lo más pronto posible. Entiendo el llamado del Centro Democrático para generar empleo, para generar demanda agregada. Todo eso es importante afanarlo, pero no creo que sea sensato devolver la plata. Por último, un comentario sobre el artículo 86 del Plan de Desarrollo. Yo voté que no 3 artículos de todo el Plan de Desarrollo. Ese artículo 86 fue uno. No porque no considere que esa vía que estaba proponiendo la administración no sea necesaria, pero es que seguimos violando la confianza de los bogotanos. Uno no le puede cobrar una obra a los ciudadanos diciéndole, mire, esa obra le va a valorizar sus predios, y cualquier día en una discusión del plan de desarrollo, años después, modificarle esa obra. Eso es lo que va deslegitimando esta herramienta y lo que va haciendo que sea cada vez más difícil utilizar. Muchas gracias.